Los videojuegos van mucho que ya non son un producto fecho una más pa guajes. Cada vegada son más complexos na súa historia, nos seus personaxes e na súa xugabilidade. Completar un videojuego al 100% y ver cada un de los seus requexos y cada vegada más difícil, y de algunos incluyen secretos tan escondidos que parece imposible atopalos sin la ayuda de internet. Esto conoce como Easter eggs o huevos de Pascua. Descubrirlos paga la pena para echar unas rises y de algunos son bien chocantes. Güey, vamos a enseñarte de alguno de ellos. Calca estar y... ¡entabemos! Número 4. Todos xogamos de alguna vegada a Super Mario y todos salvamos de alguna vegada a la princesa Peach, la dulce y inocente moza de Mario, o inocente paez, porque en Super Mario RPG, si entramos del so cuarto, na chimenea tomamos un misterioso objeto que describe así. Por si esa fuera poca razón para sospechar, un sirviente aparece sópitu y sobórnanos con un fongu a cambio del nuestro silencio. ¿Qué es QNDSI, Peach? Número 3 is gonna us. Then. There you go, you fuck. Este y un huevo de Pascua que te castiga por lladrón. Al contrario que los votantes, que a lo cabero parece que te premien por ello. Perdón. Voy a dejar la política a un yau. En The Legend of Zelda Link's Awakening, puedes entrar en la tienda y agarrar uno de los objetos que puedas llevar contigo, ayorear al tendero para que no mire para ti y salir por la puerta en sin pagar. Nun entamu puede parecer que el truco pague la pena, pero el juego lánzate un mensaje para que tengas vergüenza de ti mismo. Además, si tienes tanta cara como para entrar otra vegada en la tienda, el tendero fulmínate de un rayo. Y tate bien, por robarle un comercio pequeño. Todavía si fuera una gran superficie. Shame. Número 2. I knew I could do it. I knew I could pull it off. Los videojuegos siempre hay de algún programador al que presta asomar el focicu de alguna forma na su creación, pero para mí el más simpático y este de Doom 2. Cuando llegues al jefe final, este lanza un mensaje oculto que aparentemente no se puede entender. Pero si se ponga al revés y muy lento, puede entenderse sin problemas. I get it. I don't get it. ¿Y por qué dice esto? Porque si actives un truco con el que puedes atravesar la pared que está en baixo el monstruo, vas a topar la cabeza de John Romero, el programador del juego, espetada en una estaca. Y hasta podemos disparar y todo. ¡Toma! Estoy por tener más perres que yo. How dare he? Número 1. You know what, Tom? No sex for a f***ing month! I swear to see how you play the game after that! Pero si hay un videojuego que ye bien conocido por los sos easter eggs, este ye Metal Gear Solid. No tenemos tiempo para nomarlos a todos, pero sí vamos a nomar el más mítico, Psycho Mantis. Psycho Mantis ye era un jefe que yera a leer la mente non del personaje, sino de ti, el jugador. Analiza las dos habilidades como jugador. You are a very methodical man, the type that always kicks his tires before he leaves. Y sabía hasta cuáles eran los dos juegos favoritos. Deeply into your soul. I can see into your mind. So, you like Suikoden. You enjoy role-playing games. I see that you enjoy Konami games.
Menos mal que nada más mira el historial de la consola y no en el del restaurador de internet. Metal Gear, y una franquicia tan conocida por los dos huevos de Pascua que hasta el cameo de Smash Brothers tiene un bien guapo, en el que el personaje intentaba analizar al so rival. Y hasta aquí los easter eggs más chocantes de los videojuegos. Si es un gamer y conoces de algún catopasti no mencionemos, dímoslo en los comentarios. Yo, güey, voy a estar pendiente porque quedo en casa jugando tranquilo y... Game over. ¿Cómo que game over? ¿Cómo que game over? ¡Cago en su...